Teleamazonas presenta 24 horas con Gabriela Galarga. Amigos televidentes, muy buenas tardes. Bienvenidos a esta emisión de domingo de 24 horas. Como siempre, un gusto acompañarlos. Arrancamos contándoles que el concurso para jueces de la Corte Nacional de Justicia avanza en medio de cuestionamientos y críticas. En las próximas horas deberá entregarse el informe final con las recalificaciones de la prueba teórica y resta la prueba práctica e impugnaciones. El incremento de puntajes en la recalificación genera dudas. El informe con la recalificación de la prueba teórica en el concurso para jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia ha sido presentado y con ello de los 56 postulantes que llegaron a este punto quizás se sumen unos pocos más para la siguiente fase. No obstante, la recalificación no está lejos de la mirada de juristas que cuestionan cómo es posible que de una prueba de 100 preguntas haya postulantes que en la recalificación incrementaron notablemente el puntaje. Lo explica la abogada Marcela Estrella. Es este informe el que a mí por lo menos me despierta muchas alertas, sobre todo porque en estas recalificaciones existe un incremento indiscriminado y parecería quizás selectivo. Da cabida para que existan este tipo de juegos aritméticos, quizá o sumatorios. Es el caso del postulante García con 2.4 puntos adicionales o la postulante Enríquez con 3 puntos más a la nota. Otro de los aspirantes a la Corte Nacional de Justicia incrementa 3.2 puntos adicionales en la recalificación. La postulante Bravo 3.4 o el más beneficiado con la recalificación, que fue Pablo Almeida con 4.2 puntos adicionales. Pero ¿esto qué significa? Hablar de 4 o 5 puntos de margen de error a mí me parece alarmante, porque yo creo que ya no sería un tema técnico, considerando que las preguntas me parece que tienen una calificación de 0.20, 0.25 cada una. Y se viene la prueba práctica en la que los postulantes deberán resolver un caso planteado por los expertos. Todo dentro de un concurso que no ha estado alejado de la polémica. A finales de julio pasado, la Fiscalía ejecutó allanamientos e inició una investigación a funcionarios de la Judicatura que habrían exigido dinero para favorecer a los postulantes en este mismo concurso. Un proceso que con un número reducido entra a la fase decisiva, un concurso que está lejos de ser lo que merece la más alta corte del país, pero que desde la Judicatura lo quieren llevar a puerto, contra vientos y marea. Luisa González y Diego Borja son el binomio presidencial por la Revolución Ciudadana para los comicios del 2025. El anuncio se dio la mañana de este sábado en Guayaquil. La Asamblea Nacional de la Revolución Ciudadana tuvo lugar en el Coliseo Voltaire Paladines Polo, ubicado en el norte de la ciudad de Guayaquil. Aquí se oficializó el binomio presidencial que integra a Luisa González y Diego Borja para los comicios del 2025. La ahora candidata Luisa González agradeció a la militancia y llamó a la unidad del partido. Gracias, querida militancia, porque por ustedes se sostiene esto, y por ustedes, y con ustedes, y para ustedes, y para la patria entera, vamos a devolver la dignidad a los ecuatorianos. El quiteño economista y político Diego Borja, escogido como la pareja presidencial de González, en su discurso recalcó haber conocido al líder del movimiento Rafael Correa en la universidad y enfatizó su compromiso con el partido. Vengo a decirles a ustedes que asumo un compromiso con la Revolución Ciudadana, pero sobre todo con mi patria. Y estaré ahí para una cosa que nos motiva, compañeros y compañeras, que es la victoria. Nombres como el de Javier Lazo Mendoza, hermano del expresidente Guillermo Lazo Mendoza, Paola Cabezas, actual asambleísta, Ricardo Patiño, exministro del correísmo, encabezan la lista para asambleístas nacionales. El evento atrajo a militantes de varias provincias como Pichincha, El Oro, Manabí, Santo Domingo, Carchi y Esmeraldas, que llegaron desde muy temprano al complejo. Estas elecciones primarias reunió a representantes del partido como Paola Pavón, prefecta de Pichincha, Marcela Guiñaga, prefecta del Guayas, y Aquiles Álvarez, alcalde de Guayaquil. El movimiento Unidad Popular también presentó de manera formal a su binomio presidencial, siendo Jorge Escala, presidente de la Unión Nacional de Educadores, y la líder indígena Pacha Terán, quienes correrán por la lista número 2. Ellos se denominan el binomio de los sectores populares y mencionaron que no tienen ninguna alianza con algún partido por el momento.
Y hasta el 17 de agosto las organizaciones políticas podrán realizar sus procesos de democracia interna. Durante la próxima semana tienen planificados varios eventos para elegir a sus apuestas para ocupar el sillón de Carondelet. 6 días faltan para que las organizaciones políticas definan los nombres de sus candidatos a la presidencia y vicepresidencia de la República para los comicios de febrero de 2025. Y movimientos como la Revolución Ciudadana y Acción Democrática Nacional encabezan estos procesos. Por su parte, ADN confirmó lo obvio, que Daniel Noboa va nuevamente por la presidencia. Esta vez su compañera de fórmula, María José Pinto, titular de la Secretaría Técnica del programa Ecuador Crece sin Desnutrición Infantil. Desde el movimiento indígena, aunque se tenía previsto que realicen sus primarias este fin de semana, se confirmó mediante este video que no será hasta el 14 de agosto que conozcamos los candidatos electos por Pachacutic, aunque en los últimos días sonó con fuerza el nombre de Leonidas Sisa. El día siguiente, 15 de agosto, será el Partido Social Cristiano el que elija a sus candidatos, aunque el nombre que suena es el del actual presidente del Legislativo, Henry Kronfle, lo que será confirmado o desestimado el próximo jueves. El 17 de agosto, en cambio, el movimiento Creo del expresidente de la República, Guillermo Lasso, tendrá su convención nacional, pero aún se desconoce si presentarán candidatos para binomio o no. Además, resta que partidos como el PSP, Construye, PSE, Centro Democrático, Izquierda Democrática y más ratifiquen a quienes desde sus filas ya se han conocido como posibles candidatos. Lo cierto ahora es que ninguno de estos nombres estará en firme hasta que el Consejo Nacional Electoral apruebe las candidaturas. Pero sí, será una semana crucial dentro de las estructuras de las organizaciones políticas. Un error jurídico en el decreto ejecutivo de designación de nuevo comandante de policía, el general Víctor Hugo Zárate en reemplazo de César Zapata, podría desatar una crisis institucional entre los altos oficiales. Nova designó a Zárate, pero dispone la subordinación de oficiales con mayor antigüedad. El decreto de designación del nuevo comandante de la policía, Víctor Hugo Zárate, se firmó el pasado jueves, pero nuevamente desde la asesoría jurídica de Carondelet se decantan errores. Tras reemplazar a César Zapata, Noboa dispone en su artículo 3 del decreto que los servidores policiales en el grado de generales de mayor antigüedad del designado comandante continuarán en el ejercicio de sus funciones. Y esto supone, en otras palabras, que generales incluso con mayor jerarquía que el flamante comandante estén subordinados a él. Un error que puede generar malestar en las filas policiales, dice el constitucionalista José Chalco. No se puede establecer en el decreto de que quienes mantengan una antigüedad puedan ser inferiores en la jerarquía respecto del mando. La Policía Nacional hoy se encuentra en un conflicto respecto del mando y las jerarquías al interior, porque aquello viola los principios establecidos en el Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana. Se altera así los principios de subordinación y antigüedad de la fuerza, si bien antes esto estaba expresamente previsto en la ley. No es menos cierto que sin esa norma hay un principio de jerarquías que se deberá respetar. El presidente se complica jurídicamente de una manera innecesaria, porque esa ausencia de tener tino en la redacción jurídica a lo que lleva es precisamente una debilitación orgánica e institucional de la policía. Noboa tiene así la única opción de reformar su mismo decreto, salvo que quiera ignorar el evidente malestar policial que este nuevo error jurídico podría acarrear. Y se intensifican los operativos tras el nuevo decreto presidencial de toque de queda en varias provincias del país. Algunos ciudadanos consideran positiva la medida, mientras que otros afirman que por ella se han visto afectado el comercio. Así, con militares y policías, lucen las calles de 19 cantones y una parroquia del país, donde rige un toque de queda focalizado desde el pasado 8 de agosto. Esto tras la firma del decreto 351, en el que el gobierno señaló que para precautelar la seguridad de los ecuatorianos, especialmente en territorios focalizados que necesitan reforzar las medidas del estado de excepción, se decretaba un toque de queda. El horario es de 10 de la noche a 5 de la mañana y en algunos de los cantones en el que rige la medida son Babahoyo y Quevedo en Los Ríos, Durán, Balao, la parroquia Tenguel de Guayaquil en Guayas y Camilo Ponce Enríquez en Azuay.
En este horario está restringida la libertad de movilización, a excepción de los servicios de salud, así como los servicios de logística de la cadena productiva, seguridad pública, emergencia vial, entre otros rubros. En Durán, la noche de este viernes 9 de agosto se realizaron operativos en varias calles, donde vehículos que circulaban fuera del horario permitido fueron detenidos para inspecciones. Por ser uno de los más conflictivos, pues tenemos en los diferentes circuitos, ¿no?, el personal desplegado con los patrulleros y los vehículos de Fuerzas Armadas de las diferentes ramas. Los operativos se realizan en la mayoría de los sectores conflictivos aquí en el Cantón Durán. Quienes habitan en este cantón consideran que la medida es buena para disminuir los hechos delictivos. Ojalá que con esto haya más seguridad, porque igual ya no se puede trabajar. Ya mucha inseguridad. Mientras otros esperaban este feriado para reactivarse económicamente. Le afecta mucho la economía, porque a nosotros nos afecta como el local que tenemos, nos afecta bastante y tenemos que pagar el arriendo. En el cantón Babahoyo, en Los Ríos, también continuaron los operativos a propósito de esta nueva restricción de movilidad. Esperando que las autoridades hagan todo el rigor de la ley para que controlen todo esta ola delincuencial que atraviesa nuestra provincia. Aquí fueron detenidos por las autoridades varios taxistas informales quienes desconocían del toque de queda y se encontraban circulando en horario no permitido. Al tratarse de un anexo del estado de excepción anterior, que tiene una vigencia de 60 días, el toque de queda regirá hasta el 31 de agosto. Seguimos con más información. Les contamos que a los juicios políticos de la ministra del Interior, Mónica Palencia, se podrían sumar los de 3 ministros más. Sin embargo, la presidenta de la Comisión de Fiscalización, Pamela Aguirre, aseguró que es necesario que alguien tome la iniciativa. No es suficiente una recomendación al Pleno de la Asamblea. En la Asamblea ronda una nueva intención de llamar a juicio político a 3 ministros más del gobierno de Daniel Noboa. Se trata del de Turismo Nils Olsen, de Ambiente Sade Fritzsche y de Defensa Giancarlo Lofredo. Esto se desprende de una recomendación que hace en su informe la Comisión de Gobiernos Autónomos tras dar seguimiento al caso Olón. Para que esto se concrete es necesario seguir el procedimiento parlamentario normal y no la mera intención, recuerda la presidenta de la Comisión de Fiscalización, Pamela Aguirre. Los juicios políticos tienen que ser motivados, tienen que cumplir los requisitos de forma y luego vienen a la Comisión de Fiscalización, que ya viene a hacer el proceso de sustanciación. Y aún así, en la comisión puede ser que se aprueben o no. Esta intención incomodó a la bancada de gobierno. Para el asambleísta Adrián Castro, estas acciones responden a la época electoral por la que está atravesando el país, a más de las pretensiones de molestar al trabajo del Ejecutivo, asegura. Cuando empiezas a ver un ambiente electorero por todas partes del país, todo lo que la ciudadanía espera de la Asamblea es legislar y fiscalizar. Algunos estamos encaminados en esa línea, otros en poner juicios políticos todos los días y recibir el sueldo de los ecuatorianos. Desde ya, en el Partido Social Cristiano cuestionan que en este listado de juicios se incluya al ministro de Turismo. Es ilógico que se busque responsabilidad de algo que no está en sus competencias, explica Jorge Acaiturri. ¿Qué tiene que ver el ministro de Turismo con el tema Olón? ¿Qué? Porque meses anterior se declaró a Olón Rincón Mágico. ¿Qué tiene que ver eso? En el sector independiente creen que la Asamblea se está desviando de los temas importantes, como la agenda legislativa, para enfocarse solo en la fiscalización. Sea el CAL quien vaya a medir cuáles son las pruebas que ha hecho cada ministro o ministra para que encuentren el causal, porque si no se corre un tema de decir alegremente bajen los ministros y esto no le hace bien al país. Por ahora, la Asamblea archivó el juicio político a la canciller Gabriela Sommerfeld y en la Comisión de Fiscalización fueron unificados las 2 solicitudes de juicio a la ministra del Interior, Mónica Palencia, con lo que arrancó el trámite en este caso. En Durán, 3 de cada 10 jóvenes que cursan los últimos años de secundaria abandonan las aulas de clases según el informe de la ONU. La migración y la presencia de bandas delictivas en el cantón serían las principales causantes según especialistas. Desde el Ministerio de Educación se descarta el déficit de oferta académica. Las estadísticas varían, pero reflejan la misma realidad.
la deserción escolar en Durán va en aumento. Este informe de la Organización de las Naciones Unidas revela que en el Cantón Ferroviario, una de las ciudades mayormente golpeada por la inseguridad, al menos 3 de cada 10 estudiantes dejan el bachillerato. De acuerdo al texto, a partir de los 14 años, la cobertura empieza a decaer drásticamente. Solo el 70% de jóvenes cursa el bachillerato. En el escrito se enfatiza que esto es el resultado de una oferta educativa que no cubre la totalidad de la demanda. Para el especialista en educación Jeremy Rubio, la migración y la presencia de bandas delictivas en el cantón también son las principales causantes del abandono escolar. No solamente porque a lo mejor captan a los niños, niñas y adolescentes de un cantón determinado dentro del Ecuador, sino también porque muchas familias de un sector determinado dicen: estoy viviendo en un lugar o en un sector donde no me siento seguro, por ende prefiero movilizarme a otro sector, a otro cantón. El Ministerio de Educación descarta el déficit de oferta académica. Asegura que en Durán existen 60 unidades educativas fiscales, de las cuales 8 tienen bachillerato. Recalcan que aún existen cupos disponibles para los últimos años de colegio y enfatizan que para el periodo 2022-2023 la tasa de abandono escolar en el cantón se encontraba en 1.59%. En la actualidad nosotros tenemos más de 6.000 cupos todavía en nuestras instituciones educativas. De hecho, nosotros todavía tenemos cupos tanto en primero, segundo y tercero de bachillerato. La representante de la Subsecretaría del Distrito Guayaquil asegura que en Durán al menos 13 unidades educativas son parte del Plan Escuelas Priorizadas y que en lo que va del año, solo una escuela del Cantón Ferroviario tuvo que migrar a clases virtuales debido a la inseguridad. No obstante, desde junio, cientos de alumnos dejaron de asistir a las aulas debido al incremento de las muertes violentas en el cantón, que ya se acercan a las 300. Cifras de la propia cartera de Estado también reflejan la deserción escolar que existe en la costa ecuatoriana. Para el periodo lectivo 2022-2023, más de 68.000 estudiantes fueron matriculados, mientras que para el periodo 2023-2024, 66.000 fueron los estudiantes que ingresaron al sistema educativo. Es decir, más de 1.700 alumnos no se matricularon durante este último año en la región. Y luego de varios años de abandono, el edificio que fue de la Unión de Naciones Sudamericanas, UNASUR, estará destinado a actividades educativas manejadas por la Secretaría de Educación Superior. Ecuador dejó de pertenecer a la UNASUR desde el año 2019 por decisión del gobierno de Lenín Moreno. La inmensa edificación que se levantó en la mitad del mundo al norte de Quito con 20.000 metros cuadrados de construcción y a un costo superior a los 43 millones de dólares será ahora un centro múltiple de institutos de educación superior. Un edificio que en su momento recibió a los mandatarios de la decadente Organización de Países Alineados con el llamado socialismo del siglo XXI, la UNASUR. Aquí también se levantó la polémica estatua del extinto mandatario argentino Néstor Kirchner, señalado en su país por amasar fortunas producto de la corrupción. Este pasado hizo que Ecuador y en el gobierno de Lenín Moreno dé un primer paso de distancia. Pese al rechazo de los países alineados a esta tendencia, se retiró la imagen de Kirchner. Y en el 2019 se denunció el tratado constitutivo de la UNASUR. Eso significa que dejaremos de participar en todas las actividades de esa organización. No consignaremos ni un solo centavo más, ni un aporte más al presupuesto de la organización. Hemos iniciado los procedimientos internos para salir oficialmente del Tratado de UNASUR. 5 años más tarde, el gobierno de Noboa elabora su mensaje a través de la asesora presidencial Diana Jácome en una polémica intervención, esta vez alejada de los postulados del socialismo y de la revolución ciudadana. Y este es el fin del último símbolo de los denominados exmandatarios del socialismo del siglo XXI. Terminamos con una estructura que no sirvió para nada más que para la alabanza de ciertos líderes. El dominio de este edificio estaba a cargo del Ministerio de Relaciones Exteriores y pasará a manos de la CENESID para impulsar ofertas académicas y un conservatorio de música.
Gracias por seguir con nosotros. La Armada del Ecuador incautó en las costas manavitas 1 tonelada de clorhidrato de cocaína. Esta era transportada en un doble fondo de una lancha de fibra de vidrio. A 180 millas náuticas de las costas de Manta, provincia de Manabí, se encontró una lancha tipo fibra con alrededor de 1 tonelada de base de cocaína. Personal de la Marina informó que las 2 personas que se encontraban en la fibra se mostraron con actitudes sospechosas al momento de realizar una revisión de rutina, encontrando bloques camuflados en la segunda capa de la estructura de la lancha, dio como positivo para base de cocaína. Que su interior contendría aproximadamente 1 tonelada de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización. Durante este evento, además, se procedió a la incautación de la embarcación con un motor de 75 HP y la aprehensión de 2 ciudadanos ecuatorianos. Los aprehendidos fueron identificados como José Luis Mero Saltos, de 30 años, y Pedro Pablo González Rosales, de 21 años. El capitán de la fragata manifestó que el valor de la sustancia es de $20 millones en territorio ecuatoriano y que en este año se han decomisado más de 8 toneladas en alta mar. Las embarcaciones empleadas en estas actividades son embarcaciones clonadas o adulteradas, por lo que se deberá proceder a la investigación pertinente para determinar en qué puerto se encuentra registrada la embarcación y a qué persona le pertenece, si fue reportada como robada. Las evidencias y los aprehendidos fueron entregados a las autoridades competentes. Al menos 85,000 personas salieron desde la capital durante estos 3 días de asueto y desde el mediodía de este domingo ya se registra su retorno. Nos contactamos con Brigitte Mancheno, ella se encuentra en vivo desde uno de los ingresos terrestres de la capital. Brigitte, buenas tardes. ¿Qué tal, Gaby? Amigos televidentes, muy buenas tardes. Estamos a pocas horas ya de concluir este feriado. En total fueron 3 días de asueto por el primer grito de la independencia y este es el ambiente que se puede observar a esta hora de la tarde en el peaje de Oyacoto. Este es uno de los principales puntos de salida y entrada al norte de la capital, a la provincia de Pichincha, y es por ello que la Policía Nacional despliega ya un contingente policial. Al menos 40 agentes están en esta zona en temas de tránsito preventivo también para ayudar a la ciudadanía a que regrese a sus destinos de forma segura. Y ya estamos con Giovanni Maldonado, quien es jefe del distrito Calderón. Muy buenas tardes, coméntenos un poco de la situación. Está todo desplegado para garantizar la seguridad de quienes entren y salgan, porque también están saliendo hoy, ¿no? Muy buenas tardes, sí, efectivamente, Policía Nacional del Ecuador, a través del personal del distrito Calderón, se encuentra ejecutando la directiva Feriado Seguro. En este sentido, nos encontramos realizando acciones, operativos en diferentes puntos y principalmente hoy en este día estamos en el peaje de Oyacoto, donde nos encontramos realizando un operativo preventivo y también del servicio de tránsito en la vía principal de acceso a la ciudad. Así es, comandante, acompáñame por favor para que podamos describir un poco de las acciones que está realizando la policía. Este es un registro personal que están haciendo, solicitando documentos. ¿Por qué motivo y cómo ayuda esto en puntos específicos como este? Pues bueno, es importante poder identificar tal vez vehículos o personas que estuvieran requeridos por la ley. De igual manera, hacemos una prevención situacional en cada uno de los puntos para evitar algún tipo de cometimiento de delitos o de actos de violencia. En ese sentido, de igual manera, está distribuido el personal de tránsito en los ejes principales de acceso a la ciudad y a la provincia, con la finalidad, en cambio, de prevenir tal vez algún accidente de tránsito. Así es, muchísimas gracias. Y bien, sobre varias de las actividades que se han realizado en la capital, de hecho nosotros tenemos preparado un reportaje, son varias las personas que decidieron quedarse y realizar varias actividades aquí en Quito. Veamos la siguiente nota. Paseos, festivales, música, comida y más fueron las actividades predilectas realizadas este feriado por quienes decidieron no salir de la capital y hacer turismo local. El evento más grande fue el Festival de Mapping Quito Luz de América, realizado por 3 noches consecutivas y que atrajo a más de 100,000 personas. Parece alguna experiencia agradable y bueno, disfrutando en familia. Lo que se tradujo en ganancias para el sector comercial. Estimamos que el crecimiento en ventas por lo menos ha sido de un 200% en los locales. La cantidad de gente que hemos tenido la oportunidad de recibir ha sido muy importante.
Por otro lado, hubo quienes decidieron visitar los parques y plazas de la capital. Venimos con mi esposa, mis hijos caminando, tranquilo. Hay bastante seguridad. Otros espacios llenos de visitantes fueron las termas tanto del Tingo como de la Merced, donde más de 300 personas diariamente disfrutaron de estos espacios por menos de $5. Súper bien, calientes, tranquilo. Sí, hay una masajista en este lugar, que sí, ¿para qué? El arte y la gastronomía en la parroquia de Alangasí también atrajeron a decenas de turistas. Esta técnica se llama dactilopintura, se trabaja solo con la yema de los dedos. Muy rápido, cursos sin costo alguno. Nosotros del caldito de gallina criolla damos a $3, el chaulafán $2.50, el papipollo $2.50. A pesar de que se tenía previsto que al menos 100,000 personas salgan de Quito, lo cierto es que las que se quedaron en la capital o decidieron llegar desde otras provincias apoyaron en gran manera un turismo que de a poco se reactiva. Y bien, como ya pudieron escuchar, fueron cientos de personas que realizaron varias actividades en la capital. Ahora, ¿qué pasa? Estamos en el peaje Oyacoto, todavía no se registra mayor afluencia vehicular. Lo que ha dicho la Policía Nacional es que a partir de las 2 de la tarde más o menos es que ya se empieza a registrar la llegada. Para ello hay policías en los principales ingresos de la ciudad y en las próximas horas nosotros también estaremos reportándoles desde los terminales terrestres, donde según la EMOP salieron 84,000 personas, de las que se prevé pues su regreso a partir de horas de la tarde y noche. Es lo que les contamos a esta hora. Gaby, tú continúas con más. Que tengan una buena tarde. Una buena tarde, Brigitte. Muchísimas gracias por tu reporte y gracias a todos los turistas que nos visitaron aquí en la capital. Este fin de semana, cientos de personas llegaron al subtrópico de la provincia de Cotopaxi para disfrutar del tradicional reencuentro panguense, fiesta que busca mantener la identidad cultural de la provincia. El cantón Pangua vive sus fiestas tradicionales. El reencuentro panguense es el punto de encuentro de su gente que una vez al año vuelve a su tierra. A compartir, a estar aquí, a renacer lo que nosotros somos y no perder lo que somos ecuatorianos, estemos donde estemos. Me siento orgullosa, mi padre, mi familia, mis abuelos, eso es lo que me trae, me llama la sangre. El Prioste Mayor y el Montubio son elegidos por sus virtudes y cualidades. Ellos abren el paso de cada delegación. Una gran responsabilidad, orgulloso y además feliz de poder compartir esa alegría que muchos, a pesar de las adversidades, hoy celebran con una alegría, con gozo y con felicidad en su corazón. Emocionante esta fiesta, reactiva la economía del sector. La Montubia Panguense representa las 4 parroquias de este cantón, ubicado en el subtrópico de la provincia de Cotopaxi. No dejen perder estas tradiciones nuestras que con mucho cariño lo hemos mantenido durante muchos años. Las autoridades se unen para recuperar las tradiciones de un pueblo, manteniendo la unidad de todos los sectores. Es un día tan especial como antes se celebraba el retorno de los panguenses. Ahora se llama o se denomina el reencuentro panguense. Y es así que, como podemos apreciar, la multitud de ciudadanos que nos hemos dado cita acá para abrazarnos, para reconfortar esa amistad, esa familiaridad. Esta es una fiesta no solamente importante, sino fundamental, que debe seguir una línea y debe seguir una tradición. El tradicional Montubio cerró el desfile del reencuentro panguense que convocó a propios y extraños.